¿Qué nos está pasando a los seres humanos que vivimos cansados, estresados, todo el tiempo haciendo cosas como si eso nos llevara hacia algún lugar, pero en realidad todo eso que hacemos no tiene demasiado sentido, no tiene un sentido específico, no tiene un sentido consciente, que vivimos estresados, que las enfermedades actuales tienen que ver con la depresión, con el síndrome de burnout, que las tasas de suicidio cada vez aumentan más y son superiores incluso a las muertes por guerra u homicidios. De eso trata el libro La sociedad del cansancio, del filósofo Byung-Chul Han. Es un filósofo nacido en Surcorea, pero que reside actualmente en Berlín, y hace una mirada crítica sobre el nuevo paradigma que es la sociedad del cansancio, que vendría a reemplazar a la sociedad de vigilancia de Foucault. Y bueno, en este podcast voy a estar comentando sobre el libro y alguna otra información, pero lo importante de este libro es que hace una mirada crítica a toda una sociedad que en realidad valora lo contrario. Porque arrancando con el tema, si nosotros pensamos en qué se valora y cuál es el mensaje actual de nuestros tiempos, tiene que ver con estas marcas que dicen just do it, solo hazlo, todo lo que lleva a accionar compulsivamente, todo el mensaje que hay desde el marketing y desde lo social también, es que hay que estar haciendo algo todo el tiempo. Hay un síndrome que no me acuerdo el nombre, que tiene que ver con este miedo de estar perdiéndonos algo. Ese miedo de estar perdiéndonos algo, a lo que nos lleva es a constantemente estar chequeando nuestros celulares, verificando las redes sociales, en un laberinto que nunca acaba. Y cuando eso acaba, en realidad ya pasó el tiempo y es probable que haya pasado algo nuevamente, por lo tanto es un círculo sin fin. Entonces esta sociedad es la sociedad en la que hay que estar haciendo algo todo el tiempo. Y lo primero que introduce Byung-Chul Han como término es, hace foco en estas enfermedades actuales, la depresión, el síndrome de burnout, y dentro de estas enfermedades las distingue de patologías anteriores, como podrían ser enfermedades infecciosas. En este caso estamos hablando de enfermedades neuronales, es decir, que afectan directamente a nuestra mente, a nuestro cerebro. Byung-Chul Han introduce el término de otredad, que vendría a ser lo otro, o sea, lo que no soy yo es otredad. Por la propia condición de no ser parte de mi entidad es otredad. Lo que anteriormente pasaba con esta otredad, y él lo relaciona con el sistema inmunológico, es que cuando un cuerpo extraño, o sea, cuando algo ajeno a mí ingresaba, había como un cierto análisis o detección de la extrañeza y la posibilidad de peligro. Por lo tanto, un cuerpo al que se le introduce otro cuerpo ajeno, extraño, lo que hace es defenderse, atacarlo. Lo que pasa en nuestra sociedad de cansancio es que ya no diferenciamos eso. O sea, es decir, ya no lo tomamos como algo extraño, lo tomamos como diferente. Y diferente es diferente, valga la redundancia, es diferente, o sea, no es sinónimo a extraño. Diferente no simplemente reconoce que es ajeno, pero no evalúa la posibilidad de que sea algo peligroso.
Esta sociedad es una sociedad positiva en que todo, como decía anteriormente, el mensaje es tú puedes hacerlo o tú puedes hacer más o tú tienes la libertad de hacerlo o tú eliges o lo que te sucede es por tu elección. Este mensaje termina siendo un positivismo, un mensaje positivista que, pese a ser positivo, termina siendo dañino. Como no hay anticuerpos, como no hay nada que filtre la cantidad de cosas para hacer, estamos en una vorágine todo el tiempo sin poder parar a detenernos y viviendo básicamente sin sentido, porque cada cosa que ingresa a nosotros lo incorporamos. No hay un mecanismo que reconozca la otredad de eso y diga no, en realidad esto no lo quiero hacer. Byung-Chul Han compara nuestra sociedad con la sociedad de vigilancia de Foucault. Habla de que ahí había cárceles, hospitales y psiquiátricos, y la sociedad de hoy en día reemplaza eso por otros establecimientos: gimnasios, torres de oficinas, laboratorios, bancos, centros comerciales. ¿Qué pasaba antes en la sociedad de vigilancia? Había un sujeto que obedecía, un sujeto que le imponían cómo hacer las cosas y las hacía. Ahora el sujeto pasa a ser de un sujeto de obediencia a un sujeto de rendimiento. La palabra clave en Byung-Chul Han es rendimiento. Todo el tiempo estamos haciendo cosas para rendir. Si no estamos haciendo algo es porque no estamos rindiendo. Antes en la sociedad de vigilancia había alguien que nos decía lo que teníamos que hacer. Entonces cuando terminábamos de hacer eso, había un tiempo para el ocio y la contemplación. Ahora el que nos dice lo que tenemos que hacer somos nosotros mismos. Somos el sujeto de rendimiento que tiene la capacidad y la libertad ficticia de decirse qué tiene que hacer y ejecutarlo. El problema es que este rendimiento nunca termina, porque es el hacer por hacer, y la capacidad contemporánea es el poder más, es decir, que siempre se puede más. Entonces hay una especie de círculo vicioso en el cual yo hago más, pero también puedo estar haciendo más. Eso lleva a un cansancio, y cuando llega el punto de que no podemos hacer más, como en la sociedad está impuesto que sí se puede siempre hacer más, lo que sucede es que como sujetos nos deprimimos, nos castigamos, porque somos quienes nos autodirigimos y también somos las personas que nos autocastigamos. ¿Por qué? Y porque no podemos poder más, como dice Byung-Chul Han. Entonces hay algo mal en nosotros. Si nosotros no estamos pudiendo, es porque hay algo mal en nosotros. Además de esto, y que no está en el libro, pero sí es importante reconocer que cuando existe este paradigma de poder más y estamos estimulados constantemente con imágenes de gente exitosa o gente que por lo menos publica una parte o una vida que parece ser de éxito, que antes no sucedía, es incluso más pronunciado este sufrimiento por no poder dar más en algún área. Si yo veo una persona que, no sé, que se compró una casa o un auto, hay un mensaje social de, bueno, se consiguió porque cada uno puede hacerlo. Entonces, ¿qué me pasa a mí que yo no estoy pudiendo? Hay algo mal en mí. Entonces ahí viene el autoflagelo, el verdugo, que es la misma persona que decide, a diferencia de la sociedad disciplinaria, que no, era un sujeto externo. Entonces es cansador ser uno mismo. Eso genera ansiedad, depresión.
El sujeto de rendimiento se encuentra en guerra contra sí mismo, libre de un dominio externo que lo obligue a trabajar o lo explote, sometido solo a sí mismo. Esto es lo que nos sucede en esta sociedad del cansancio, donde nosotros mismos ponemos nuestras reglas en nuestra vida, somos los que nos hacemos cargo de nuestras vidas y a la vez somos los que la juzgamos, la controlamos y por lo tanto somos los verdugos cuando esa vida no está siendo una vida de rendimiento, que es lo que la sociedad hoy pregona como virtud, la acción por la acción misma. Byung-Chul Han habla de que para poder encarar este paradigma, el ser humano recurre a una particular forma de administrar su tiempo, que es el multitasking. El multitasking es algo que ahora se puso de moda, no es tan hace poco tiempo, sino que viene de hace bastante, que es obviamente hacer varias tareas al mismo tiempo. Esto genera incluso más desorden en la mente, porque es como que nada empieza y finaliza. En lugar de la noción de un tiempo lineal en lo cual algo empieza, termina, se secuencia hasta empezar otra cosa, acá es como que son puntos, como destellos de cosas que van apareciendo y desapareciendo tenuemente o no, y van quedando ahí. Entonces se pierde la noción de las cosas que hice, la noción del fin también, de para qué hice las cosas. Y esto es súper interesante para reflejarnos nosotros como sociedad. Byung-Chul Han habla que el multitasking en realidad es algo que, si bien se valora, es tremendamente perjudicial. De hecho ya está súper estudiado de que no es la mejor forma de administrarse. Pero lo que agrega es que en realidad no es una técnica del ser humano, sino que es algo que viene de hace, ni tampoco de ahora, sino que es algo que viene de hace mucho tiempo, que incluso los animales hacen multitasking. Cuando, por ejemplo, cuando están comiendo, están al mismo tiempo visualizando todo su entorno y preparándose para un eventual ataque de predador o de alguien que venga a ocupar el lugar. O sea que el animal establece varias funciones al mismo tiempo mientras se alimenta. Eso genera estrés, y el estrés lo que genera, entre otras cosas, es también la pérdida de noción, de conciencia de cosas importantes. Cuando uno está estresado pierde el registro de las necesidades fisiológicas. Si uno tiene que ir al baño no se da cuenta hasta después de varias horas, o si uno tenía hambre no lo registró por estar estresado. Y el multitasking, que es a lo que se llega en una sociedad en la cual hay que estar rindiendo, es la forma que nosotros utilizamos para encararlo, y es altamente deficiente. Bueno, lo que propone Byung-Chul Han es obviamente dar más espacio a la contemplación. Contemplación creo que quiere decir con observar las cosas sin tener que ejecutar una acción concreta, sin un fin concreto. Más tiempo de ocio, pero hay que tampoco caer en la trampa del ocio, por ejemplo, de ir al gimnasio, cuando ir al gimnasio capaz es una actividad de rendimiento también. Si es para estar mejor físicamente o para sacar más masa muscular, termina siendo parte de una actividad de rendimiento. Puede ser que sí sea de ocio también, como más de diversión, más de distendido. Quizás podríamos decir que una actividad de ocio tendría que ver con cero expectativa de un resultado, podría ser. Como hacerlo por el simplemente hecho de hacerlo, y no por el fin que representa. Creo que a eso se refiere Byung-Chul Han.
mucho contacto con lo natural, con la observación de lo natural, conciencia sobre todas estas actividades y que nosotros necesitamos aburrirnos. Aparece este concepto de aburrirse que nos da dos cosas. Uno es creatividad, a la vez nos da más contacto con nosotros mismos y por lo tanto tenemos la capacidad de autoconocernos mejor cuando estamos en un estado de ocio, de aburrimiento. Porque una de las cosas que sucede en esta sociedad de rendimiento es que no hay tiempo para digerir todas las experiencias que nos tragamos día a día, y además no hay tiempo tampoco para preguntarme qué quiero yo. Esa es la otra gran cuestión. Así que bueno, es un libro muy interesante, el de La Sociedad del Cansancio. Es corto, está bueno escuchar cosas o ver cosas mientras uno lo va leyendo, porque toma términos que al principio es medio complejo entenderlos, pero después se entienden bastante bien. Y esto nos lleva a la reflexión de quiénes queremos ser en esta vida, si nos resulta funcional vivir haciendo cosas sin un sentido. Se me viene a la imagen la rata que está corriendo en la rueda y que en parte tiene una cierta adrenalina porque está avanzando ficticiamente, y sin embargo cuando se detiene está en el mismo lugar siempre. Esto pasa, no hay un sentido en esto de la sociedad de rendimiento, simplemente hacer por hacer. Y los que nos perdemos de la vida por estar pensando en el hacer y no en el contemplar lo que nos está sucediendo.